Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera conferencia que gracias de la mano de AMAG y de Acción Inquieto celebramos en el Club de Prensa. Gracias a todos, gracias María Jesús. Tengo el placer esta primera ocasión de presentar a la gestora Capital Group y en su representación a don Álvaro Fernández Arrieta, corresponsable de desarrollo de negocio de Capital Group en España, que nos acompañará durante esta hora. Y sin más, cedo la palabra a María Jesús. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que nos acompañan de forma presencial y también a los que nos siguen a través de Internet. Como decía Daniel, es la primera conferencia de esta temporada en el Club de Prensa. Como saben, tenemos 4 al año. La siguiente va a ser en mayo, la siguiente en septiembre, aquí, y luego hacemos la de noviembre, como siempre, en el auditorio, que es la conferencia anual de estrategia. Antes de hacer la contextualización de la conferencia de hoy, voy a darle las gracias a Álvaro por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme, María Jesús. Encantadísimo de estar aquí. Y tener una gestora. Siempre traemos a grandes gestoras que me siento muy orgullosa de presentárselas a ustedes. De hecho, lo comentábamos hoy, el año que viene, ahora cumpliremos 20 años de este inicio de estas conferencias en el Club de Prensa del Diario de León. No se hacían, que comenzaron en 2004, septiembre de 2004 fue la primera de las veces que decidimos acercar gestoras internacionales a los inversores, por aquello de que ustedes tienen que conocer qué gestores hay por el mundo, qué hacen y cómo pueden ayudarles, ¿no? Y eso es lo que nos trae aquí, casi 20 años después, 3 veces al año. Y Capital Group, que es una de las grandes gestoras del mundo, luego nos contará un momento Álvaro qué posición tienen, cómo y por qué, y por qué escucharles y lo que están haciendo tiene una base sólida, no solo de 90 años haciéndolo, sino de una forma de hacer muy concreta y muy determinada, que a nosotros nos gusta que estas cosas se sepan, porque es lo que al final hay detrás de un gran trabajo de muchos profesionales en momentos fáciles y difíciles. La conferencia de hoy llega en un momento en el que nosotros, cuando pusimos el título de dónde encontrar rentabilidades para el futuro y tendencias de ese futuro para encontrar estas rentabilidades, lo hacemos partiendo de algo que es muy importante que entiendan esta tarde, y es que estamos en lo que yo llamo otro párrafo de la página del libro en el que estamos. Es decir, el año 2022 ha sido un punto y aparte en el mundo financiero y en los mercados de capitales. 2008 supuso otro cambio de párrafo. Veníamos de todo lo anterior. 2008 hasta 2022 era un párrafo. 2022 es un punto y aparte y vamos a otro párrafo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a un contexto completamente diferente del que hemos visto y vivido de 2008 a 2022. Esto es muy importante que lo entendamos, porque de esto es de lo que vamos a hablar hoy. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué estamos en un punto diferente? ¿Qué va a pasar en el futuro en base a lo que hemos visto que ha pasado en el pasado? ¿Qué vamos a encontrar? Es decir, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que no nos ha dado el pasado? Nos lo va a contar Álvaro muy bien. Sobre todo en las partes de renta fija, rentabilidad. ¿Vale? Lo vamos a ver. Al contexto al que vamos es diferente. Estamos buscando oportunidades para obtener rentabilidad. Aquí es donde vamos a descubrir hoy, de la mano de Capital Group, dónde están esas rentabilidades, qué hay que hacer para aprovecharlas y qué podemos esperar para el nuevo ciclo. Esto es decisivo para responder a las preguntas que tienen todos los inversores ahora mismo en la cabeza. Y es, ¿qué hacer con su dinero? ¿Por qué esas colas en el Banco de España? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué tengo que hacer para el futuro? Esas respuestas son las que vamos a dar en el día de hoy, ¿vale? Basadas, como digo, en esto que es muy importante. Estamos en otro ciclo. Estamos en otro momento de la historia financiera del mundo. 2008, 2022 era una, vamos a partir de 2023 a otro escenario completamente diferente, ¿vale? Bien, luego vamos a empezar la conferencia por ahí. Ahora voy a hacer un paréntesis
porque lo que no traíamos en el guión, pero se ha metido de cabeza en el guión, es todo el tema de la tensión vamos a llamarlo, en las entidades financieras, ¿vale? En los bancos mundiales, ¿vale? Y no quiero hablar de crisis financiera, porque otra de las grandes preguntas que hay es, con la quiebra del Silicon Valley Bank, con Credit Suisse ayer, ya saben, al margen de lo que opinan los medios de comunicación y el sensacionalismo de determinados titulares, de volvemos a una crisis financiera, volvemos a 2008... Bueno, pues yo lo que puedo decirles es que yo no he leído a nadie de ninguno de estos señores que son expertos que diga que eso va a pasar. Por tanto, si ellos, que saben qué detonantes activan eso y qué circunstancias provocan eso, no lo ven, no está en las quinielas, ¿vale? Por tanto, no vamos a volver a vivir un año como el 2008. Entre otras cosas, porque muchas lecciones se aprendieron en 2008 para que las entidades financieras, los bancos, sobre todo en Europa, tuviesen más requisitos de exigencias de solvencia y de liquidez para evitar una crisis financiera como la de 2008. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a partir de ahí. En ese escenario que les he contado, no vamos a ir a 2008 con lo que está sucediendo, ¿vale? Y como lo han leído en un montón de sitios, no me voy a extender en qué es lo que ha pasado. Bancos regionales, Estados Unidos, bancos regionales que de la época Trump se les bajó las exigencias regulatorias, por tanto no estaban tan controlados, y a partir de ahí son muy focalizados en un tipo de negocios que cuando subes los tipos de interés tanto y drenas liquidez del mercado, pues estas cosas pasan. Es decir, lo que no tiene tanta consistencia, y encima han tenido muy mala suerte, porque que les hayan pedido dinero, que hayan invertido en renta fija, que los bonos ellos no hayan contabilizado las pérdidas, las tengan que vender en el mercado, tengan que aflorar todo eso. Es decir, es un cúmulo que suele pasar, ¿eh? Es decir, cuando las cosas no tienen mucha consistencia, a nada que se va derrumbando alguna que otra cosa, estas cosas pasan. Pero estamos hablando de eso y allí. No hay contagio a Europa. Lo del Credit Suisse ya venía del año pasado. Están reestructurando esta compañía, ¿vale? Están haciendo lo que tienen que hacer con esta compañía. Y ya el Banco de Suiza, como han visto, les está dando creo que 54.000 millones o una cosa así para ayudarles a tener liquidez y por tanto que no haya un problema. Y ya, para terminar con esto, hoy, que era un día muy importante, y Christine Lagarde ha subido los tipos de interés medio punto, que era lo que estaba previsto. Es decir, no le ha temblado la mano. Lo hemos interpretado, lo estábamos hablando a la hora de la comida, porque esto salió a las 2:30 o a las 3, ha hecho lo que tenía que hacer, porque si llega a bajar medio punto, no baja nada, a lo mejor el mercado hubiera reaccionado con vaya miedo que tienen estos, aquí está pasando algo, ¿vale? Por tanto, que Christine Lagarde haya subido los tipos medio punto, se haya ido al 3,5, pues es una gran noticia y ha dicho que ellos van a seguir en su ruta y hoja de ruta, que es controlar la inflación, ¿vale? Por tanto, en estas escenas que estamos ahora mismo. Porque yo considero, y digo yo personalmente, con lo que leo de todos estos señores, y esto es una opinión personal de María Jesús, creo que esto que ha pasado es bueno. Bueno, pues creo que es bueno porque a partir de ahora los bancos centrales, que una de las incertidumbres que teníamos en el mercado era hasta dónde van a subir los tipos de interés, que no había techo, y eso es un problema, porque crujen las costuras. Cuando tú subes los tipos, ya lo estamos viendo, las costuras crujen, cuanto más lo subes, debilitas más a mucha más gente, ¿vale? Por tanto, a más miembros del sistema. Si encima hay mucha incertidumbre de no sabemos hasta dónde van a llegar los tipos de interés, las hipotecas, lo otro, los créditos, ¿me explico? Los impagados, es decir, es una bola de incertidumbre que preocupa. Con esto ya han visto que no pueden lanzarse a subir los tipos de interés hasta el infinito y más allá, entre comillas, que no lo tienen pensado así, pero van a empezar a moderar. De hecho, ya se habla que posiblemente Christine Lagarde ahora ha hecho lo que ha hecho, pero que en la próxima reunión de mayo ya no lo suba más. De hecho, el Euribor bajó del 4 al 3,5, es decir, el mercado está descontando que esto va a frenar las subidas de tipos de interés, o por lo menos las va a llevar a un punto donde ya vamos a saber que ahí se van a quedar durante mucho tiempo, el tiempo que haga falta, pero empezamos a ver, posiblemente vamos a empezar a ver ya ese fin de subidas de tipos de interés, ¿vale? Vamos a verlo. Por eso digo que eso es bueno, quitará incertidumbres al mercado. Y recordemos que todo lo que es quitar incertidumbres al mercado le viene muy bien a los activos financieros en general, y las oportunidades que se van abriendo son más claras y encima maduran más rápido también, ¿vale? Por eso, en este contexto, esto no estaba la semana pasada, lo tenemos ahora. Por eso digo, esta parte es buena.
Luego, segundo, que aumente la regulación en determinadas entidades viene bien, es decir, es bueno que se limpie esto y que todo el mundo cumpla, y cuanta más solvencia tengan, incluso los bancos medianos, mejor, es decir, posiblemente ahí tienen la oportunidad. Y el único punto un poco más así, y que tampoco tiene por qué ser malo, es que algunas casas bien, están diciendo ahora que con esto que está pasando podemos ver que va a afectar al crédito. Es decir, los bancos se van a prestar menos entre ellos, porque ya saben que los bancos se prestan dinero entre ellos, ¿vale? Se van a prestar menos porque van a andar con más ojo de cuidado, ¿eh? Es decir, esto lo que ha pasado, y entonces van a estar, no hay pánico, no hay miedo, pero hay precaución. Bueno, con cuidadito, ¿eh? Es decir, bueno, vamos a andar con cuidado. Por tanto, posiblemente afecte al mercado de crédito. Si afecta al mercado de crédito, afecta a las economías. Si afecta a las economías, significa que esto puede afectar a la ralentización. Algunos hablan de recesión entre unas cosas y otras. Bueno, otra vez el discurso ya sabemos, ¿no? Que para ir a la inflación puede dañarse y entrar en recesión las economías. Entonces, esto es lo que se dice ahora, ¿de acuerdo? Vale, ahí estamos. Que tampoco tiene por qué ser malo. No olvidemos que tenemos que controlar la inflación y, como decía Alex en noviembre, controlar la inflación significa, señores, llevar las economías a recesión o casi recesión. Esto es de libro. No se va a controlar la inflación y llevarla a los niveles a los que quieren sin que las economías sufran. Por tanto, bueno, el mercado laboral americano está resistiendo, lo otro está resistiendo, estamos resistiendo. Es decir, este es el contexto, ¿de acuerdo? Por llevarnos a este punto. Y esto es absolutamente crucial y decisivo para que veamos cómo se van a comportar los activos, veamos las oportunidades y podamos volver a lo que yo decía al inicio, cómo esto está afectando al ciclo en el que estamos, cuáles son esas oportunidades, cómo esto nos va a afectar y cómo se va a hacer para gestionar esto y aprovechar estas circunstancias. Y dicho esto, la primera pregunta para Álvaro es, yo he dicho lo que yo he estado leyendo de unas casas y otras, ¿eh? Recuerden que a fin de cuentas nos llega la opinión de muchísima gente sobre todo lo que pasa y yo intento hacerles un poco de resumen de todo lo que opinan unos y otros. Ahora la pregunta para Álvaro directamente es esta, es decir, ¿qué opináis? Entre comillas, está todo haciéndose, es decir, se está cocinando todavía, ¿no? Por tanto, le estoy pidiendo una opinión de algo que posiblemente dentro de una semana la tengan más afinada y dentro de 2 cuando vayan pasando más cosas, pero a priori que nos digan ellos su opinión sobre cómo puede impactar esto que está pasando en los bancos centrales, en las economías y en la inflación, que a fin de cuentas estos son los grandes protagonistas de todo lo que está sucediendo. Así que Álvaro, empecemos por aquí, ¿eh? Luego nos vamos a lo que traemos preparado. Perfecto, pues nada, pues muy bien, pues nada, muchas gracias a toda la Jesús, muchas gracias a ustedes por asistir y a la gente que se toma el tiempo de vernos también por la pantalla. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas. ¿Qué pensamos nosotros que puede cambiar lo que está pasando? Yo creo que son 2 cosas diferentes. Por un lado está la situación de la economía hace 2 semanas, quitémonos del Silicon Valley Bank, que ninguno sabíamos que existía, y de Credit Suisse, etcétera, etcétera. Hace 2 semanas, ¿qué pasaba? Pues pasaba que tenemos inflación, que afecta al crecimiento, en Europa es diferente, porque al final además tenemos la guerra, Estados Unidos una parte, China por otro lado, con lo cual el tema es que en diferentes partes de las diferentes economías, áreas geográficas, el escenario era muy diferente al que, como tú bien dices, veníamos viviendo los años anteriores. Yo esto, para que todo el mundo lo entienda, yo siempre hago el símil de los tipos de interés y la inflación, es como un caballo, básicamente. O sea, los bancos centrales son los que llevan el caballo y los tipos de interés es las riendas. El Banco Central utiliza los tipos de interés como riendas, es decir, si dejas los tipos de interés, las riendas muy sueltas, la economía se acelera y llegamos a tener inflación, ¿vale? que es lo que venía pasando históricamente, que pasa, hemos estado mucho tiempo, por razones lógicas que veníamos de la crisis de 2008, con tipos a cero, es decir, con las riendas totalmente sueltas, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora, pues por diferentes circunstancias, la inflación, todos lo estamos oyendo y lo estamos notando cada cuando vamos a hacer la compra, la inflación está muy alta. Entonces, ahora es cuando los bancos centrales tienen que empezar a tirar de las riendas. ¿Hasta cuándo? Pues en eso es lo que estaban hasta hace 2 semanas. ¿Cuánto tiro de las riendas? ¿Cuánto tiro de las riendas significa recesión sí, recesión no? ¿Qué es lo que significa ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, para entenderlo un poco, yo creo que ese es un símil bastante fácil de entender. ¿Cómo afecta esto que está pasando?
Pues yo creo que son dos cosas diferentes. Como tú dices, la situación es muy cambiante, es decir, antes de ayer, pues sí, Credit Suisse parecía que tenía problemas, se lleva hablando mucho tiempo, ahora es diferente, es una crisis de confianza, entra el Banco Nacional Suizo, pues veremos a ver cómo lo van solucionando, ¿no? El corto plazo, esto que ha pasado los últimos 3, 4 días, 5 días, lo ponemos por un lado y ponemos por otro lo que ya venía pasando. Nosotros no pensamos, vamos a ver, porque digo, la situación es muy cambiante y esto, como tú muy bien decías, puede variar, pero pensamos que no debería afectar a la hoja de ruta que llevan los bancos centrales en cuanto a tipos de interés para bajar la inflación, donde está la Fed, el mercado americano, básicamente el Banco Central americano, y el Banco Central Europeo, como hemos visto hoy, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que los bancos centrales van a seguir su misma hoja de ruta. ¿Y en qué puede afectar todo esto que está pasando? Pues que quizá les cambie un poco el paso. Ya hemos visto hoy que Christine Lagarde no le ha cambiado el paso en absoluto, pues vamos a ver la Fed si le cambia un poco el paso y es un poco, quizá, pues es un poco menos agresiva a la hora de tirar de las riendas, tirar un poquito, pero no tirar tanto como tenían pensado, hasta ver cómo evoluciona esto. Pero más allá de eso, no pensemos que vaya a haber un cambio en la hoja de ruta de los bancos centrales. Visto esto, nos vamos con la presentación. Yo decía hace un momento, tenemos un punto y aparte. Entendamos de qué párrafo venimos y a qué párrafo vamos, ¿vale? Es decir, qué ha pasado entre 2008 y 2022, que es muy importante volver a recordar, y la diferencia entre eso y hacia dónde vamos. Pues vamos a ver, los años que hemos vivido últimamente son anormales y de hecho nosotros como decía María Jesús, somos una gestora, nacimos hace 92 años. La experiencia media de nuestros gestores, la experiencia media de la gente que gestiona nuestros fondos es de 27 años en la industria, ¿no? O sea, los más de 120 gestores de media llevan haciendo esto 27 años de media. Claro, la experiencia media en el sector de un gestor, lo leí hace poco, está en torno a los 12, 13 años, ¿no? O sea, nosotros 27, la media del sector, unos 12, 13 años. Eso significa que hay muchos gestores en el mercado que solo han vivido lo que hemos vivido últimamente, que es un ciclo prácticamente alcista, menos algunos años, un ciclo prácticamente alcista. Y un ciclo, pues ustedes lo estaban viendo, con los tipos a cero. ¿Cuánto tiempo llevamos con tipos a cero y sin inflación? A nadie le preocupaba. La inflación era una cosa que estaba en los libros, como un concepto un poco etéreo, ¿no? Eso no es normal. Eso no es normal. Lo normal es el escenario en el que entramos ahora. El escenario que hemos vivido de prácticamente 10 años, 11, de tipos a cero y no tener inflación, estoy muy de acuerdo contigo en que es un punto y aparte, y ahora entramos en otro escenario. Entramos en un escenario en el que, normal, como ha pasado toda la vida hasta hace 10 años, pues entramos en una inflación tan alta como la que tenemos ahora, pero es inflaciones normales, pues eso entre el 2, 3, 4%, los bancos centrales entonces tienen que actuar, suben los tipos, los bajan, un escenario normal. Y ese escenario pensamos efectivamente que no es como lo que pasó durante la época del COVID, que fue como una caída del mercado muy focalizada, muy localizada, y enseguida otra vez se recuperaron y ahí no cambió prácticamente nada. Ahora sí que nosotros pensamos que esto va a cambiar. Y esto lo que significa es que sobre todo, la parte buena es que surgen muchas oportunidades, ¿no? Si nosotros hicimos un análisis de las dos últimas crisis anteriores o recesiones, y si mirabas los sectores que mejor se habían comportado 3 años antes de cuando llegara la crisis o la caída del mercado, y las rentabilidades de los sectores 3 años después, era muy diferente. Es decir, los ganadores y los perdedores eran muy diferentes, ¿no? Con lo cual esa es la parte buena. No significa que todo lo que ha venido hasta ahora no valga, sino que lo que significa es que hay nuevos sectores y nuevas compañías que se reincorporan otra vez al campo de juego y al campo de las oportunidades. A eso vamos a volver luego con detalle para que veamos con algunos nombres y apellidos y algunos sectores y que podamos interiorizar eso de lo activo que es el mercado, ¿no? Es decir, como los inversores cuando ven sus carteras, que por otro lado es como me enseñó a mí alguien hace 30 años la cuenta a la vieja, y es lo que veo, tengo. Es decir, vamos solo a números. Uno, para interpretar ese número, hay que saber qué hay detrás de ese número, por qué llega a ese número y qué está pasando para llegar a ese número, para luego poder decir estoy satisfecho o insatisfecho, al margen de que vea más o menos. Es decir, porque al final el número tiene una explicación. Lo que hay que entender es la explicación de por qué está ese número ahí, no solo de un año, sino de una serie de años, ¿vale? Por tanto, en cada ciclo, en cada etapa pasan cosas y
según cómo se hagan las cosas, los inversores aprovechan o no los ciclos. Es así, ¿vale? Y las estrategias de los ciclos. Entonces, yo lo que quiero ver con Álvaro ahora, para que podamos entender cómo aprovechar las estrategias y las oportunidades del futuro, hay que entender en la etapa anterior qué pasó y si se aprovecharon o no, cómo y de qué manera, dónde se hicieron los aciertos y los errores. Porque ahí es donde vamos a aprender cómo se aprende avanzando o para avanzar de una etapa cerrada, porque cuando la estás viviendo estás todavía en acción, pero cuando ya la has cerrado, esto es lo que ha pasado, esto ya es historia. Hacer esto dio buenos resultados, hacer esto dio malos resultados, por aquello de que veamos una comparativa, ¿vale? Y eso es muy importante hacerlo de esa etapa, de cara a los gestores y de cara a los inversores, porque no tenemos que olvidar nunca que aquí hay dos papeles, es decir, hay dos líneas que trabajan juntas y si las dos no hacen bien su trabajo, el resultado no es bueno. Si el gestor no hace su trabajo bien, por mucho que el inversor haga el suyo bien, no hay un buen resultado. Si el gestor hace bien su trabajo y lo que él tiene que hacer, pero el inversor no hace su parte, tampoco sale bien. Es decir, vamos juntos de la mano, ¿vale? Vamos juntos de la mano. Gestores e inversores. Nosotros intentamos, el papel que hace gente como nosotros, es intentar que los gestores y los inversores vayan de la mano y que hagan lo que tienen que hacer. Nosotros haciendo nuestro papel. Selección de gestores, entendiendo a los inversores, poniéndolos juntos, ¿vale? Esto es lo que estamos y vamos a intentar hacer hoy, eso, ahora mismo, en esta parte de la presentación. ¿Verdad, Álvaro? Efectivamente. Me acabo de acordar una cosa, cuando has dicho, importantísimo lo que los gestores, los profesionales de la inversión y los clientes vayan de la mano. Una pequeña cosa que les cuento de nuestra gestora, de Capital Group. Capital Group es una gestora independiente, somos una de las gestoras más grandes del mundo, pero básicamente somos una gestora independiente. La gestora está en manos de los propios empleados, son aproximadamente 450 accionistas, y esto porque lo digo en cuanto a alineación, de que los gestores vayan de la mano de la gente que está invertida en sus fondos. Uno, la gestora está en manos de los propios gestores. Los propios gestores son los dueños de la gestora, son los dueños de la compañía. Y no hay nadie que tenga más de un 2,5%. Es decir, no pertenece a un gestor en especial, no tenemos un gestor gurú, ¿no? Entonces, primero, los gestores son los dueños de la compañía y nadie tiene más de un 2,5%. Y segundo, igual de importante, todos los gestores invierten su patrimonio personal en el fondo. Es decir, exactamente en los mismos fondos en los que ustedes invierten, los gestores invierten una parte muy relevante de su patrimonio personal y además son los dueños de la compañía, que es el que lo gestiona, y además ninguno tiene más de un 2,5%. Por lo cual todo esto un poco lo recordaba ahora María Jesús cuando estabas hablando de la alineación de intereses. Y efectivamente, si pasamos un poco a la presentación, yo me centraría más sobre todo en la parte del cómo, ¿no? Y en la parte, lo que tú decías, en qué podemos aprender de qué es lo que ha pasado mirando hacia atrás y de qué lecciones podemos destacar. Yo me voy a centrar mucho más en el cómo, pero en el cómo sobre todo en darles números, ¿no? y en qué errores hemos podido cometer para no tener mayor rentabilidad. Y básicamente son tres. Primero, y lo van a ver, y sobre todo se lo voy a demostrar con números, que es la parte importantísima, ¿no? Es aquí esto lo que no se demuestra no existe, ¿no? Pues primero, perder un poco el foco, ¿no? Intentar no entender, ser muy cortoplacistas y preocuparnos mucho por lo que está pasando en el corto plazo. Lo segundo, intentar anticiparnos al mercado, intentar ser más listos que el mercado. Y lo tercero, pues muchas veces pues no confiar en profesionales de la inversión, sino intentar hacer cosas desde casa, pues porque lo hemos hecho históricamente o porque hemos tenido un cuñado, un vecino, un hermano al que no soportamos que en la cena de Nochevieja nos diga todo lo que gana él y lo que no hemos ganado nosotros, ¿no? Con lo cual, esos son yo creo que las tres cosas que más hemos aprendido y por eso me voy a centrar en ese cómo aprovechar las oportunidades. Con lo cual, si pasamos a la presentación, a ver si no... Uno, los errores. Los inversores tienen una enfermedad y se ven ahí poco a poco y es que no ven bien de lejos. Supongo ya lo último de abajo, no ven bien de lejos. Y les voy a preguntar, si yo les pregunto, ahí tienen tres canales de televisión americanos, la CNBC, Fox Business y Cartoon Network. Básicamente dos son de noticias económicas que están continuamente, son como Bloomberg, continuamente dando noticias económicas todos y cada uno de los días. Y el último es una cadena de dibujos animados. Yo les pregunto qué es lo mejor para un inversor.
Pues yo les voy a decir cuál es y es el último. ¿Y por qué? Pues un poco por lo que decía María Jesús. Los medios de comunicación, y estamos en uno, los medios de comunicación, quitando ya a los sensacionalistas, que ya con eso no digo nada, los medios de comunicación, pues por lógica, están continuamente dando noticias. Y entonces, si yo estoy pegado al cortoplacismo, hoy abro con la noticia, hoy estoy viendo el telediario en casa y abro con la noticia de que el mundo se desploma, el sector financiero se va al garete, y mañana se soluciona, y entonces mañana, la noticia de mañana, con la misma, vuelvo a estar en la misma hora, la misma comida, es que las bolsas están subiendo un 5% y que todo ya ha acabado. Y yo voy con la lengua fuera detrás intentando decir, madre mía, pero ¿qué he hecho? Nos tensa, ¿vale? Con lo cual, a eso me refiero con que muchas veces el mejor canal es el otro. Si les digo que miren ese gráfico, esos dos gráficos, ¿con cuál de los dos gráficos estarían ustedes más a gusto, ¿no? Si fueran sus inversiones? ¿Con el primero, que ven ahí que parece un electrocardiograma, una montaña rusa, o con el segundo? Yo creo que lo normal es que me dijeran pues que con el segundo, ¿no? Porque con el primero pues cualquiera no podría vivir. Bueno, pues es exactamente pues luego un más 1, luego un más 2, luego un más 5, luego un menos 5. Eso es lo que está dibujado en ese gráfico, ¿vale? El gráfico de abajo es exactamente lo mismo, pero si yo hubiera invertido 10.000 euros con las mismas rentabilidades de arriba. Ven como la línea es mucho más plana, mucho más llevadera, y llegamos arriba, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Es cuando les hablo un poco del tema de perder un poco el foco o sea, no de perder el foco, sino de enfocar bien lo que estamos haciendo, y es exactamente lo mismo. Lo segundo que les decía, intentar anticiparse al comportamiento de los mercados. Está bastante comprobado que es muy complicado. Eso lo decimos nosotros también. Nosotros nacimos hace 92 años. El único negocio que tenemos, lo único a lo que nos hemos dedicado en estos 92 años es a gestionar los no muchos fondos de inversión que tenemos. Tenemos prácticamente 40 y pocos y somos una de las gestoras más grandes del mundo. O sea, somos zapatero a tus zapatos. Eso lo decimos nosotros. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Mezclamos en los fondos distintos gestores, porque sabemos que no todos lo van a hacer bien al mismo tiempo, con lo cual, si nosotros que nos dedicamos a esto, que tenemos gente súper experimentada que solo vive de esto desde hace casi 30 años, lo reconocemos así y por eso mezclamos gestores diferentes, es muy complicado que un inversor a nivel de la calle pueda intentar anticiparse al mercado. Y se lo voy a decir con datos igual, ¿no? Aquí tienen ustedes los últimos 10 años, desde 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del año pasado. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos invertido $1.000 el 1, o 1.000 euros, bueno, vamos a hacer, para no hacer el cambio de divisa, $1.000 el 1 de enero de 2013? A cierre del año pasado, con todo lo que pasó el año pasado y el anterior, esos $1.000 serían 2.155, ¿vale? Invirtiéndolo, además esa es otra, invirtiéndolo en un fondo de gestión pasiva. O sea, ya no estamos hablando encima de gestión activa, que lo hubiera sacado más rentabilidad. $1.000 serían 2.155. O sea, hubiéramos ganado $1.155 sin hacer nada. Vean la columna de al lado. ¿Qué hubiera pasado si en vez de estar invertidos durante esos 10 años, estamos fuera del mercado los 10 mejores días del mercado? Pues que en vez de tener 2.155, tendríamos 1.408. Es decir, en vez de haber ganado $1.155, habríamos ganado 408. Habríamos perdido el 65%. Y claro, ustedes me podrían decir, hombre, hay que ser muy gafe y me voy a perder justo los 10 mejores días. Lo normal es que los mejores días en todos esos periodos se produzcan pues en esos momentos que estamos viendo la tele y, madre mía, voy a vender todo, que el mundo se desploma, y los mejores días ocurren después de esas cosas, ¿vale? Con lo cual, es mucho mejor estar invertido. Ya si nos vamos, fíjense, si nos vamos a los 20 mejores días, prácticamente perdemos todo, ¿vale? O sea, de 10 años nos perdemos los 20 mejores días, prácticamente perdemos todo. Y estos son números reales, cogiendo el MSCI World e invirtiendo $1.000 y dejándolos o saliendo, no estando en los mejores días. Esta me la voy a saltar porque es muy pequeña, nos vamos a pasar de tiempo. Y en la última, la que les decía, el no confiar en profesionales de la inversión, ya sea tanto del lado de las gestoras como profesionales del asesoramiento financiero. Si yo les pongo aquí, les voy a poner diferentes clases de activo. ¿Qué dirían que es esto? Pues aquí en los últimos, desde 40 años, diferentes rentabilidades por año. Desde un año que ganó un 42 a un año que ha perdido un 41. El mercado es muy complicado. ¿Qué es esto? Esto es la renta variable global.
como, Álvaro, bueno, es que la renta variable global, no te vayas a uno de los activos más complicados. Perdón, Álvaro, ese rojo de caída enorme es 2008. Sí, efectivamente. Es decir, miran esa secuencia, lo que está en la parte de abajo son caídas, ¿vale? Lo de arriba son subidas. Como ven, 2008 fue un auténtico drama, es decir, es el último es la barrita de caída del año pasado. ¿Qué índice estáis utilizando? El MSCI World. El MSCI World, vale. Es decir, la renta variable mundial. Renta variable mundial, ¿no? Es un índice, por coger una referencia. Para que veamos que la caída del año pasado fue grande y fue importante, luego nos traerá la parte de renta fija, ¿vale? Pero para que veamos que incluso lo que estamos viviendo ahora no tiene nada en comparación con lo que vimos en 2008. A mí ahora me gusta llevar las rentabilidades acumuladas de las carteras contando la caída del 8, incluida la caída del otro, y vamos a ver, y vemos, y ustedes ven, si estamos de antes, si nos pilla hacia acá, del 18 para acá, no hemos visto la luz del sol. Es decir, cuando vemos todos estos años es porque en esos, y miren las barritas, ¿vale? Hay subidas, mira, ahí tenemos el 18, aquella barrita que está anterior es el 18, la subida fue del 19 que recuperamos el 18, luego vino COVID, vino 21 y abajo 22, ¿vale? Pero si vemos, o sea, es decir, de los anteriores vamos viendo, ¿y qué queremos ver ahí? Detrás de esa caída roja vemos subidas, 2 años de subidas, una hacia abajo, hacia arriba, es decir, vemos esos dientes. Si nos ponemos justo antes y hacemos todo ese periodo, es donde digo, eso es lo que ha pasado, que no tiene nada que ver con lo anterior a la barra roja y que no va a tener nada que ver con lo que vemos ahora en cuanto a circunstancias. Comportamiento del mercado, sí. ¿Qué pasa? Miren una cosa, cojan cualquier barra que está por debajo de la línea, me da igual la roja que las azules. ¿Qué pasa justo inmediatamente después de la caída? ¿Qué pasa? Subidas, ¿vale? Subidas. Justo inmediatamente después. Es decir, el que se va del mercado por el miedo se pierde las subidas, definitivamente, ¿vale? Ya está. Primera de las conclusiones. Y el miedo hace que la gente salga corriendo ahora. ¿Y cuándo va a entrar? Ya sabemos cuándo entran, ¿vale? Cuando han visto esas subidas. Es decir, justo antes de que se vaya a producir dentro de X años la siguiente caída. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que interiorizar, ¿vale? Y que después, según las etapas en las que miremos, los resultados son diferentes, porque como digo, yo ahora cuando nos ponemos a mirar, es que yo del 18 para acá no quiero ni oír hablar. El 18, la guerra comercial Estados Unidos-China, entre que la renta fija recuperamos en el 19, bueno, ya respirábamos, nos llega el COVID en marzo, ¿qué es esto? O sea, llegábamos de venir del anterior, de ahí sufrimos como podemos en el 20, el 21 el año del espejismo, llegó el 22 y nos dio, con lo que el 22 nos dio, nos hemos vuelto al 17, es así. O sea, es decir, es así. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la buena noticia? Que vamos a volver otra vez a los niveles del 21 si hacemos las cosas bien, ¿vale? Es decir, esto es lo que tenemos que interiorizar, ¿vale? Y esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Que se vea de lo que hemos aprendido del pasado, porque esto es absoluta decisión. Es que cójanlo. O sea, es decir, mire, quitando aquella etapa en la que ha habido 3 años seguidos de caídas, ¿qué años serían aquellos? ¿El 2000? Las .com. Las .com, ¿no? 2000, 2001 aproximadamente, que aquello fue una masacre, el Terra y todo aquello. Pero fíjense, allí tuvimos 3 años dramáticos por las circunstancias que fueron, pero fíjense después la cantidad de ellos de subidas. 1, 2, 3, 4, 5 consecutivos. Pero fíjense qué pedazo de subidas en proporción con las caídas. Esto es lo que tenemos que interiorizar, ¿vale? De lo que queríamos de esta parte. Tenemos un gráfico luego que pone esto mismo que está diciendo María Jesús, pero con números reales que ustedes lo van a ver. Con lo cual, que me podrían decir, hombre, bueno, es que Álvaro, renta variable global, vale, venga, pues es complicado, pero bueno, activos más fáciles como cualquier otro. Este, por ejemplo, cae menos, tiene menos caídas. Pero bueno, ¿qué activo es este? La renta fija. Un índice global de renta fija. Hemos tenido subidas del más 20 y caídas con el año pasado del menos 16. Bueno, Álvaro, venga, es que esto, venga, vale, pues los activos financieros no, pero si invertimos en algo más de cosas de estas de las que no caen nunca. Pero ¿qué es lo que no cae nunca? ¿Esto qué es? Esto es el oro. También tenemos lo mismo, caídas del menos 32, subidas del más 30, con años de todo tipo. Nos vamos a algo todavía más, menos 50, más 80. ¿Esto qué es? Esto es renta variable emergente. Hay de todo tipo. Nos vamos otra vez. ¿Esto qué es? Petróleo. Ya no solo es petróleo, esto es exactamente igual. Pero, onda, y de repente llegamos a un gráfico y decimos, oye, mira, ya hemos encontrado algo que no pierde.
Digo, mira, pues efectivamente, hemos encontrado algo que no pierde. ¿Qué es esto? Esto es el mercado monetario, ¿vale? Bien. No pierde, pero ¿qué pasa? Vamos a ver desde hace, obviamente, aquel 21%, esos son los felices años 80, que esos ya no volverán, pero si miramos los mercados monetarios, significa que, vean, por debajo del 5%, llevamos 20 y pico años sin ganar más de en algunos casos se han acercado al 5%, pero mercados monetarios, rentabilidades muy similares, 0, 0,5, 1, algo así, ¿vale? Y esto es un problema también, es un problema porque tenemos otro animal que se llama inflación, que si quieres entramos en eso. Sí, pero han visto, ¿verdad? Es decir, hemos hecho un repaso de los últimos 20 años de los activos, unos años con otros, hemos visto, ¿no? Bien. Y como esto, que en muchas ocasiones era el refugio del rebalanceo de carteras, que era, no hemos podido utilizar el refugio porque no había refugio, ¿vale? Bien, por eso estamos diciendo que era otra etapa, con otras circunstancias que hemos dejado atrás y que quien haya estado en mercado monetario en los últimos años, pues nada, e incluso pérdidas porque nadie ha estado al 100%, nada, y nadie ha podido estar en una cuenta a la vista. Pero en mercado monetario, así de decir mercado monetario, no, porque incluso hasta las letras del Tesoro estuvieron en negativo en algún momento, es decir, que incluso cuando aquí pone que no ha habido pérdidas, las ha habido. Luego los costes, efectivamente. Exacto, es decir, pérdidas en el mercado monetario las ha habido. Pero bueno, sí. Visto esto, ahora vamos al monstruo real con el que nos vamos a enfrentar los próximos años, que siempre es el mismo. Ya saben, yo es que lo tenemos Raquel y yo en mi primer libro de economía, ¿verdad, Raquel? Desde hace 10 años, que es el monstruo de la inflación. El librito de mi primer libro de economía, Ahorro Inversión, ese famoso librito nuestro para niños, ya ponía a la inflación como un monstruo. Que algunos se reían de mí en estos años, decían, oye, con tu monstruo, ¿cómo se ha quedado de pequeñito? Digo, bueno, es que está adormecido, esperad. Es que este está adormecido, ya veréis. Bien, ahora esto es en lo que tenemos que pensar, ¿vale? En la inflación, porque este es el monstruo a batir. Y que hay veces que lo entendemos, pero hay otras veces que no se entiende muy bien cómo impacta la inflación en el ahorro. Eso es lo que vamos a ver ahora, sí, ¿verdad? Efectivamente, y por eso volvemos a lo mismo. Por eso a mí me gusta explicarlo con números. Al final la inflación, ¿qué es? Pues básicamente no es que perdamos dinero, es que perdemos, o sea, no perdemos dinero físicamente, o sea, no nos desaparece el billete de la mano, pero sí perdemos poder adquisitivo, o sea, podemos comprar menos cosas. Y es que la gente primero, hay mucha gente muy joven que como ha vivido sin inflación los últimos 10 años, pues yo, pues esto lo leí yo en los libros, pero yo esto no sé qué es. Y luego hay mucha gente que con inflaciones bajas, pues lo notas poco, ¿no? Ahora es cuando estamos empezando a notarlo. Entonces, por eso a mí me gusta poner los números. Esto está hecho con dólares, bueno, da igual, pongan los euros, exactamente igual. Esto es el impacto en la inflación. Así que yo cojo mis 100 euros y me los guardo y no hago absolutamente nada, poniendo en números. Con una inflación del 1%, ahí tienen lo que supone. Voy a poner la tabla entera para que vean lo que supone. Es decir, una inflación vamos a quitarnos los dos extremos. Vamos a quitarnos el 10, que va a ser, claro, malo será, como vivamos con una inflación del 10, mal estamos, efectivamente. Vamos a tener bastante más problemas si vivimos estructuralmente con inflaciones del 10, pero vamos a quitarnos también inflaciones del 1, que hemos dicho que no son normales. Entonces vamos a ponernos ahí, entre el 3 y el 5, que es donde estamos ahora y donde vamos a vivir. Una inflación del 3%, que todavía estamos por encima, significa que dentro de un año he perdido 3 euros. Y dentro de 10 años he perdido 25 de los 100. Si no hago nada. Si yo me quedo con mi billete y digo, qué bien, no estoy invertido, pero aquí tengo mis 100 euros y no pierdo un duro. Mira como aquel que pone un -2 en su cartera y yo tengo aquí mis 100 que no los invertí, los tengo en liquidez. Dentro de 10 años significa que tengo 25 euros menos. ¿Vale? Con lo cual es importantísimo que la gente entienda eso. Porque la gente ahora cuando le decías tú antes lo de las colas, que bien, una letra que me paga el 2, el 3, bien, el 2 y el 3, estamos ahora con inflaciones del 5 y el 6, significa que de salida estamos en un -3, de salida. Y aquí hay un tema muy importante, que cuando tomas ahora la decisión de irte a una letra del Tesoro, cuando no es tu horizonte temporal, por eso el horizonte temporal es muy importante. A ver, la inflación del año pasado no la tenemos que comer con patatas, ¿vale? Entre comillas. No ha habido activos que el año pasado nos hayan permitido ganar dinero para ni siquiera equilibrar la inflación del año pasado, ¿vale? Ya está, vale, lo damos por bueno. Se supone que en los últimos 30 años tengo colchón como para soportar eso, pero si llevo menos tiempo en los mercados me lo como con patatas. Pero si lo hago bien los próximos X,
puedo sujetar esa inflación. Y si no, da igual. El que crea que estamos viviendo una guerra en Ucrania, estamos estabilizando las economías, subiendo los tipos de interés y haciendo como en un avión, así, y no vamos a pagar las consecuencias, no vive en este mundo. O vive aletargado. Es mentira. Esto nos afecta a todos en el bolsillo y lo vamos a pagar todos sin solución. Sin solución. Y el que no quiera reconocer esto, que se autoengañe todo lo que quiera. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo ganamos en los próximos años para que no siga pasando y en la medida de lo posible, ojalá recuperemos parte de esto que nos está costando, ¿me explico? Pero no pensemos que lo que ha pasado lo podíamos haber evitado porque no se podía evitar, ¿vale? A empezar, no. Lo que tenemos ahora que trabajar es cómo reducimos el impacto de lo que viene, que es inflación. Por tanto, la inflación ha venido para quedarse. Tenemos ese monstruo que tenemos que calibrarlo. Ya saben que los bancos centrales buscan el 2%. Vamos a calibrarlo en el 3%. ¿Vale? Venga, vamos a subirlo un poquito. Vamos a calibrarlo en torno al 3%, 3, 3,5%. Vamos a movernos por ahí para trabajar con un objetivo determinado. ¿Vale? Bien. Ese es el punto. Ahí es donde tenemos que entrar. ¿Qué oportunidades de inversión hay? ¿Cómo? ¿Y cómo se tienen que aprovechar en los próximos años para que tengamos rentabilidades superiores a ese 3,5%? Esta es la clave. Este es el objetivo. Esta es la pregunta y esta es la pregunta a la que tiene que responder Álvaro, ¿vale? El horizonte temporal es importantísimo. Porque si alguien invierte a un año, nosotros estamos hablando de inflación a los próximos ni sé cuántos años. ¿Vale? Es decir, 3, 4, no sabemos cuándo va el año que viene. Se dice que la inflación va a llegar a los niveles a los que se quiere. Estamos en el 25, es decir, estamos hablando de varios años por delante, cuidado. Es decir, y lo que está claro es que este año, según cómo vayamos, y ya lo iremos viendo, vamos a ver si este año macheamos con la rentabilidad de este año la inflación de este año. ¿Me explico? Pero lo que buscamos es en los próximos años. Pero el que este año compre una letra del Tesoro, que se olvide de machear, es decir, de cuadrar la inflación de este año, que se olvide. Con otras cosas ya veremos. Con eso, imposible. Porque el horizonte temporal es fundamental. Invertir a un año todo el tiempo. Este año a un año, el año que viene a un año, el próximo año, es decir, depósitos a un año, letras del Tesoro a un año, todo lo que sea inversiones a corto plazo no va a permitir superar la inflación. Ya está, no hay más que decir. Ningún año, en ninguna posibilidad, activos, inversiones, estrategias, con un año, aunque renueve el año, otro año, no lo van a hacer, ¿vale? Ya está. Esto que nos quede claro también, ¿vale? No se va a conseguir con eso. Por tanto, depósitos que se olviden y me da igual que la banca empiece a remunerar que no a remunerar, no va a superar la inflación. Y encima, ya no meto el tema fiscal, ya no meto que encima, si encima de eso que recibimos cada año tenemos que pagar impuestos, nos tenemos que olvidar, ¿vale? Vale, sigamos avanzando. Ya sabemos el monstruo qué tamaño tiene esa inflación. Sabemos qué es lo que no va a doblegar al monstruo, es decir, sabemos qué es lo que no va a ayudarnos a que ese monstruo no nos coma el patrimonio, ¿vale? Por tanto, ya sabemos por dónde no hay que ir, ¿vale? Bien, ahora veamos por dónde hay que ir. Sí, y hay un poco lo que decías, vamos al dónde, ¿no? ¿Dónde encontrar esas oportunidades o cómo hacerlo? Y ahí también estoy muy de acuerdo contigo en lo que decías, en separar un poco nuestro lado como gestores, de cómo buscar esas oportunidades, el lado vuestro como profesionales y estrategas de la inversión de los inversores y los inversores, ¿no? Vamos a empezar primero por la pata de los inversores, ¿no? Y en parte es un poco insistir con lo de antes, y es simplemente la parte de la pata de los inversores es dar tiempo a los gestores para que el trabajo funcione, ¿no? Y de nuevo se lo voy a mostrar con datos también. Esto es la rentabilidad de la bolsa, ¿no? Es una distribución, es decir, cuántas veces hay muchísimos, la rentabilidad mensual, es decir, qué cantidad de veces hay las rentabilidades del mes están, la mayoría de las veces 0, poco, al 2, al 4, al -2, al -4, por encima del -4, no sé, es decir, hay muchísima dispersión en las rentabilidades mensuales. Y esto es un mensaje importantísimo. Lean bien lo que pone aquí. $1.000, exactamente lo mismo de antes, pero con otro pequeño punto. $1.000 invertidos en un índice de renta variable mundial en 1992, ¿vale? A día de hoy son 8.838, ¿vale? O sea, en 30 años, $1.000 han sido prácticamente 9.000, ¿vale? Si no hacemos nada.
pero que tengamos en cuenta que a lo largo de esos años hemos tenido, en esos años, rentabilidades anuales del menos 41 algún año y del más 33. Piensen qué hubiera pasado si un año empiezan a ver caer la bolsa y su cartera un 10, un 15, ya empezarían a llamar a María Jesús y a su equipo, oye, no, aguanta, un menos 20, un menos 25, un menos 30, un menos 35, salimos. Pues menos 41 ha llegado a caer, y del menos 0 al menos 41 ha habido muchísimos años. Y también ha habido más 33, que también puede pasar lo mismo. Oye, ya he ganado un 20, un 25, yo he ganado un 40 y pico, yo he ganado un 100. Oye, salimos, exactamente igual. Esa es la realidad. Estando invertidos, $1.000 hace 30 años, a día de hoy serían 9.000, con toda la fluctuación que ha habido a lo largo de esos 30 años. Una matización. Cuando llegan aquí todos estos señores contándonos esto, yo siempre cuento lo siguiente. Uno, seguro que hay algún inversor, yo no le conozco, y yo no lo soy, de los que ha tenido esos 30 años en esos índices invertidos, al menos toda la cartera. ¿Por qué? O sea, estos son datos de cosas que pasan realmente, ¿vale? Que si se hacen las cosas bien, afectan a una parte de la cartera, a una parte, porque las carteras están diversificadas. Nadie mete el 100% de su dinero durante 30 años en renta variable y no lo mueve. Yo no he visto a nadie así, ¿vale? No he visto a nadie. ¿Por qué? Porque al final la parte financiera se mueve. Uno tiene más dinero, menos dinero, entra, sale, por necesidades, porque trabajamos con periodos de tiempo más cortos. Lo que intentamos explicar cuando hablamos de la inversión es que al menos, por eso hay que trabajar siempre con los tiempos, para intentar sacar la máxima eficiencia en los tiempos y sobre todo ahora que empiezan a ser normales, porque hasta ahora era todo tan irracional que la gestión era realmente de aquella manera. Los que lo hemos vivido todo en 30 años, o sea, es decir, para mí la gestión fue completamente distinta antes de 2008 a después de 2008 y ahora me empiezo a sentir muy cómoda en estos escenarios que luego vamos a ver con la renta fija mucho mejor, ¿vale? Por eso digo que cuando vemos estos datos, esto es real, pero claro, ¿qué inversor tiene 30 años el dinero metido en un sitio que no saca ni toca nada? Pues a ver, de aquella manera, ¿vale? Por eso digo, aunque fuera una parte de la cartera, ¿vale? Pero que sepamos que esto es real y que sepamos que nos quedemos con la idea de lo que dice Álvaro, que porque baje un 40, si no lo necesito, no me tiene que preocupar. Pero por otro lado, como nosotros sabemos que somos los que estamos entre el inversor y los gestores en el medio, sabemos que no hay corazón que soporte un patrimonio 100% en renta variable cayendo un 40%. Nosotros sabemos que el nivel de tolerancia está entre el 10 y el 15. O sea, es decir, ahí ya empiezan a crujir las costuras. A partir de ahí, las taquicardias empiezan a aumentar, ¿vale? Y como nosotros sabemos más o menos, ¿qué hacemos? Siempre sacrificamos rentabilidad, ¿vale? En aras de menos volatilidad, para que lo entendamos, ¿vale? Pero esto que cuenta es verdad. Y el mensaje es, cuando cae el mercado mucho y está diversificado, que luego vamos a ir a esa parte en la que, ¿por qué eso se recupera? Porque, volviendo un minuto a una cosa, el selectivo IBEX 35 ha cogido un índice, el determinado. Si hubiera cogido el IBEX 35 no le hubiera salido así de bien esto, O sea, cuidado, porque el selectivo llegó a 12.000 o 13.000, si no recuerdo mal, a 16. A 16, fíjate, yo lo voy a perder. ¿16? Madre de Dios, mejor me lo ponéis. En el 7, pues en el 7 primeros del 8, hasta septiembre del 8, porque a partir de ahí se fue todo a tomar viento. Pues mejor me lo ponéis. A duras penas está en el 9 desde 2008. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de índices o de inversiones, tienen que ser cosas consistentes. Pero si tú te quedas en valores, sectores que son perdedores durante un ciclo, no te puede ir bien, que eso es a lo que vamos a ir dentro de un instante, a cuando decimos dónde están las oportunidades. El selectivo es un ejemplo clarísimo de justo todo lo contrario de esto que trae Álvaro, ¿vale? Uno clarísimo. Claro, tiene 35 valores, de los cuales, pues a lo mejor 30, no sé, lo estoy diciendo así, o por lo menos la mitad, o unos cuantos, pues para venir de 16 a 9 que estamos, casi 20 años después, mira tú qué gracia tenemos con la fiesta. Por eso, ¿vale? Todo esto que estamos diciendo tiene mucha importancia, ¿vale? Sí, seguimos. Está pensando María Jesús, o sea, todavía no voy, yo voy camino de los 30, o sea, dentro de, porque todavía me quedan, pero vamos, yo efectivamente, claro, también es que cuando tienes que empezar a tener dinero para invertir, pero yo soy de los que invertí y ahí está. De hecho, es una anécdota, porque hace poco lo hablaba con un amigo mío, tú que estás, ¿cuánto has perdido el año pasado? ¿Ya has perdido? Y digo, seguro. Y dice, ¿cómo que seguro? ¿Pero cuánto? Digo, pues es que no lo sé.
No lo sé, porque aparte tampoco tienes un solo fondo. Yo solo tengo fondos de mi casa, pero vamos, tengo 2, 3, 4, los has comprado en diferentes momentos, con lo cual tampoco lo miro. Digo, pues es que no lo he mirado. Me dice, pero ¿cómo no lo he mirado? Digo, pues es que no lo he mirado. La verdad, no lo he mirado porque está ahí para el futuro, para cuando lo tenga, ¿no? Y un pequeño paréntesis con el tema del IBEX. Hemos cogido el índice MSCI World porque es el índice... Es el mundial. No, pero por eso, es importante, es el índice representativo de la bolsa mundial. Yo, si invierto, lo que intento es invertir en las mejores compañías del mundo. Para eso, o sea, si le doy mi dinero a alguien, pues lo que quiero es invertir en las mejores compañías del mundo. Te lo digo porque aquí en España tenemos un cierto sesgo. Le preguntas a la gente, y hay mucha gente que sí sabe del IBEX. ¿Saben ustedes cuánto pesa el IBEX en el mundo? Un 1%. O sea, que aquí todo nos parece que Repsol, Telefónica, Santander son nuestras compañías de toda la vida. El IBEX en la capitalización mundial es un 1%, con lo cual, claro, pues pasan esas cosas, que obviamente son cosas mucho más concentradas, ¿no? Pero bueno, eso es un pequeño... Pero simplemente es porque veamos las referencias, ¿eh? Cogemos el IBEX, damos ahí las empresas del IBEX. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el IBEX en esta etapa que estamos dejando atrás, para que lo sepamos. Pequeño paréntesis, sí. Vamos otra vez a la presentación. Voy a saltarme un poco alguna cosa porque quiero llegar a esta, que es un poco la que decíamos antes, que es lo que nos enseñan los mercados alcistas y bajistas, que es justo lo que estaba comentando María Jesús antes. Esto es lo mismo cogido desde el año 69. Los diferentes mercados alcistas y los diferentes mercados bajistas. Y aquí lo tienen. Esto es lo que duran y lo que caen. O sea, cuánto caen, ven las líneas verdes, esas son las caídas, y lo que duran. Con lo cual aquí ven ustedes, las montañitas azules son mucho más anchas y mucho más altas que las caídas, que son las verdes, que son mucho más bajitas y mucho más estrechas. Y lo que decía María Jesús antes también, que es lo que viene después de las caídas. Imagínense que estuviéramos entre el 99 y 2005, yo no sé, o sea, lo que digo es, yo no sé cuándo vamos a llegar, o lo ideal sería que todos fuéramos muy listos y cogiéramos justo cuando acaba lo verde, entonces ahí invertimos, pero como eso ya hemos visto que es imposible. Yo no sé si estuviéramos en la mitad de lo verde, pues yo no sé decirles, y tampoco lo intentamos adivinar si estamos en la mitad de lo verde o no. Lo que yo sí sé es que estando invertido, esto es el resultado de lo que consigo, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo. Con lo cual, simplemente esta parte recordarles, no intentar anticiparse al mercado. La inflación está ahí, la inflación hay que batirla, y lo que es importante es permanecer invertido. Por nuestro lado, por la parte más de oportunidades en nuestro lado, pues yo, por resumir, les diría, lo ha apuntado María Jesús, 1, la renta fija. La renta fija ahora ya, después de esos 10, 12 años de tipos a cero, la renta fija ya ha vuelto a escenarios normales, y la parte buena del sufrimiento que hemos tenido el año pasado con la parte de renta fija, el año pasado hemos tenido el año de renta fija de los últimos prácticamente 50, y de hecho si lo unimos, ahí tengo un gráfico luego, si lo unimos junto con renta variable, no se había vivido eso prácticamente una caída de los dos desde hace 60 años, o sea, hemos vivido una tormenta perfecta, especialmente en el caso de renta fija. Pero eso nos ha situado en otro escenario, en el escenario actual, en el que la renta fija ahora pues empieza a rentar de verdad, y lo bueno es que se puede adaptar al perfil de cada uno de los inversores. Aquí lo que les he puesto es simplemente un gráfico de los últimos, por eso siempre intentar con gráficos con números reales. Yo no sé lo que va a hacer la renta fija de aquí a los siguientes 5 años, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es lo que ha hecho, si tiramos los últimos 20 años hacia atrás, qué ha supuesto, ven de abajo ahí donde pone rendimiento inicial, es decir, cómo estaban los bonos, y en la barrita significa la rentabilidad anualizada durante los 5 años siguientes, ¿vale? En cada uno de los activos. Y hemos puesto el activo desde, a lo que hablábamos, un índice de renta fija global, pues que mete un poco de todo, mete gobiernos, mete crédito, hasta el índice un poco más de renta fija, la parte un poco más volátil de renta fija, que es la parte de deuda emergente, ¿no? Pues aquí lo vemos, un índice de renta fija global con niveles de cómo están los bonos ahora, cuando estuvieron en torno a los niveles de ahora, 3, 3,5, la rentabilidad anualizada durante los 5 años posteriores fue del 5,6. Y ven que ahí que ya se va ajustando, ¿no? En función del riesgo que vayamos asumiendo, las expectativas de rentabilidad son mayores, ¿no? Con lo cual, 1, la parte de renta fija. 2, la parte de renta variable. Lo decía María Jesús antes, estamos viviendo ahora, vivimos, sobre todo el año pasado, qué desastre, recesión sí, recesión no, cuándo vamos a llegar, que parece un casino, cuándo vamos a llegar, cuándo va a llegar el pico de tipos, cuándo va a llegar el pico de la inflación.
nosotros como gestora no nos dedicamos, hay otras gestoras sí, nosotros no nos dedicamos a intentar adivinar eso. Nosotros lo que hacemos es invertir en compañías en función de los diferentes escenarios. No nos da igual a dónde van a llegar los tipos, sino cuando lleguen ahí, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar ahí mucho tiempo? ¿Van a estar poco? ¿Van a bajar rápido? Eso es lo que hay que hacer. Y las compañías, ¿cómo les pueden afectar? Pero no intentar hacer ese tipo de averiguaciones. Pero lo que sí es aquí es importante, la línea azul es el Standard & Poor's americano y la línea verde es la producción industrial. Básicamente es cuando entra una economía en recesión o cuando no. Pues si ven aquí, ven esos periodos que están señalados, por lo general el mercado se anticipa tanto a las caídas en las recesiones, a las caídas de la economía, como a las salidas de las recesiones. Ahí lo ven, el último punto. Con lo cual, yo no sé si vamos a entrar en recesión, si va a ser técnica, vamos a tener una idea, si va a ser duradera, si va a ser más duradera en Europa, en Estados Unidos, no sé qué. Lo que sí sé es que hay que estar invertido antes porque el mercado lo anticipa. Los fondos mixtos, lo mismo, igual que la renta fija vuelve a tener protagonismo, en su pata también la parte de fondos mixtos. Los fondos mixtos, veían aquí lo que les decía, es ese grafiquito de la derecha, ahí lo ven, desde que tenemos datos puestos ahí, desde el año 77, nunca jamás había caído la renta fija y la renta variable con esa magnitud, ¿vale? Con lo cual esto nos sitúa en otro momento, y nos sitúa en un momento en el que, lo decíamos antes, el año pasado no te podías proteger en ningún lado, correlaciones altísimas entre la renta fija y la renta variable, entre cualquier cosa. Ahora ya no, ahora como hay renta fija, además ya la renta fija y la renta variable empiezan a actuar como ha sido toda la vida, cuando cae uno sube el otro, ¿no? Con lo cual los fondos mixtos vuelven a cobrar protagonismo. Perdona una cosa, cuando ha hablado antes de la renta fija, ha dado un dato que yo quiero resaltar, porque lo ha hecho así un poco así por encima, ha cogido los datos históricos, ha dicho, cuando en los últimos años la renta fija ha estado dando rentabilidades como ahora, 3 y pico, 4, lo que ha estado y hay bonos corporativos que están por encima, la rentabilidad media que se ha obtenido es en torno al 5 y algo por ciento, ha dicho. Es decir, pero esa no es la renta fija del corto plazo, ¿eh? No. Cuidado, no es lo monetario, cuidado. Lo del año no va a dar esos 5%, ¿vale? Cuidado con esto. Los monetarios, ni lo otro, vuelvo a insistir lo que he dicho antes, no va a superar la inflación, no lo ha hecho nunca. Y por tanto, este momento en el que hay que aprovechar las oportunidades para coger cosas a los próximos años que nos ayuden y nos den la probabilidad de superar la inflación con bastante certeza, si nos acogemos a las trayectorias históricas, ¿vale?, pasa porque la renta fija no sea de corto plazo, ¿vale? Punto importante. Y las rentabilidades que se pueden obtener de media. Y me hace mucha gracia, porque es que no solo son ellos. Tengo más gestoras, y no es cuestión de que me ponga a dar nombres, que ponen ese 5%. Es decir, han cogido ese 5%. Es decir, ya está, quédense con esa idea, ¿vale? Y eso lo va a hacer o los fondos de renta fija individual que ya podemos meter en carteras que hasta ahora no metíamos en los últimos años, y meter un fondo de renta fija solo, ya ni recuerdo, igual que no he metido renta variable española porque no encontrábamos recomendación clara y directa desde antes del 8, o sea, ahora ya se empieza a decir, oye, esto empieza a tener otro aspecto, es decir, ya, empiezo a escuchar discursos que me gustan mucho porque vamos a antes del 8, ¿vale? Pero solo es para aquellos que aprovechen las oportunidades de entrar ahora, entrar dentro de un año o dentro de 2 años en la renta fija, la renta variable, vamos a seguir ahora analizando cosas, en la renta fija habrá llegado tarde, ¿vale? Tarde. Renta fija de más de un año, no a un año. Esto es imprescindible tenerlo clarísimo, ¿vale? Para que sepamos que esta oportunidad es ahora mismo clarísima. Yo le llamo el pichón parado, ¿vale? Yo le llamo disparar a un pichón parado. Por tanto, coger las mejores carteras de bonos, que eso es lo que están haciendo, eso lo voy a contar ahora, en los mixtos, lo están haciendo en los fondos de renta fija y en los mixtos, las distintas gestoras, unos con fondos exclusivos y determinados de valoraciones objetivo, de rentabilidad objetivo, de rentabilidad objetivo, y otros con la gestión normal que van a ir haciendo. Por tanto, esto es muy importante que quede muy claro, ¿vale? La alternativa de la renta fija que no teníamos hasta hace un año, pero las caídas tan enormes del año pasado las dejan como una alternativa indiscutible, ¿vale? Sí, absolutamente. De hecho, María Jesús, nosotros lo que hacemos, fíjate, podríamos hacer proyecciones en función de los bonos que tenemos en cartera ahora, con la rentabilidad que tienen, cuál es la rentabilidad esperada. Nosotros ni siquiera hacemos eso. O sea, yo no estoy diciendo que vaya a ser un 5, que vaya a ser un 6, que vaya a ser un 4. Lo que sí intentamos es ver qué es lo que ha hecho la historia. Y todos sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es un hecho. Es decir, si los últimos 20 años de historia, 30, 40 valen para algo,
Esa es la realidad. Nosotros hemos llegado a ese 5%, no es que lo hayamos llegado nosotros, hemos cogido el índice, no son nuestros fondos, no es absolutamente nada, es el índice, ¿no? Entonces, en la parte de renta variable, dos cosas ideante. Una, la parte de dividendos. Una de las cosas que vuelven a cobrar importancia son las compañías que pagan, más que pagan, es decir, los dividendos vuelven a cobrar importancia en un entorno como este de inflación, es decir, cuando no había inflación y tipos a cero, pues las compañías se financiaban gratis, con lo cual lo importante eran los crecimientos a futuro, ¿vale? Las expectativas de beneficios a futuro. Yo me estoy financiando gratis, pues puedo aplazar mis beneficios para que sean dentro de mucho tiempo. A día de hoy ya no, a día de hoy ya me cuesta financiarme, con lo cual me va a costar mucho más tener beneficios a futuro. Con lo cual la pata de los dividendos, en la rentabilidad total que supone una inversión, la parte de los dividendos empieza a cobrar importancia. Y la ha tenido siempre. Aquí tenemos las últimas décadas, la parte de rentabilidad total del índice de dividendos era como un 19%, pero históricamente han estado en torno al 40%, ¿no? Por lo cual nosotros pensamos que la parte de las compañías de dividendo, y ojo con esto, no quiero decir, nosotros no pensamos en las compañías de dividendo y punto. Cuando hablamos de dividendos, compañías que mezclan dos cosas. Una, que pagan un dividendo, a día de hoy, que pagan un dividendo mínimo, pero sobre todo que vayan a seguir creciendo ese dividendo. O sea, que tengan las compañías tengan un compromiso con el crecimiento del dividendo. Es decir, nosotros invertimos en ese tipo de compañías. No simplemente vamos a invertir en compañías que pagan dividendo ahora y ya está, ya veremos el año que viene. No, nosotros lo que queremos es que ese dividendo sea consistente. Para eso tenemos 200 analistas por todo el mundo analizando y viendo las compañías, y hablando con ellos y viendo qué idea tienen con sus dividendos. Por lo cual, esta parte de los dividendos y crecimiento del dividendo a los siguientes 3-4 años es una pata importante. Y la otra es las compañías globales, las compañías multinacionales. Es un segmento del mercado que ha crecido muchísimo. Aquí hemos puesto crecimiento de multinacionales en muchísimos países en los últimos 20 años. Y es que es brutal. Además, lo mires por donde lo mires. No es que estén creciendo en Estados Unidos o estén creciendo solo en China. Las compañías multinacionales están creciendo bastante, y las compañías multinacionales, las compañías globales, las compañías que venden en muchos países, que tienen sus ingresos diversificados, con lo cual tienen sus riesgos diversificados, todo este tipo de compañías son las que mejor se adaptan a lo que pase. Pensando, hay gente que dice, bueno, pues que ahora que las compañías tienen que relocalizar fábricas, etcétera, eso les puede penalizar. Si hay algún tipo de compañías que se pueden adaptar bien a eso, son este tipo de compañías, ¿vale? Y tenemos numerosos ejemplos. Yo, una cosa que quería que contases ahora, Álvaro, y que es muy interesante, es en las oportunidades, que lo contaste un poco antes por encima, pero yo quiero que lo detallases algo más con el tema de los sectores que tenéis en un fondo de vuestro de renta variable que cumple 50 años ahora. Y me gustaría, vamos a hacer esas dos cosas para ir terminando ya la presentación y luego si tienen alguna pregunta lo hacemos, pero yo creo que hay dos cosas muy importantes que quiero que expliques. Es el tema de los sectores, es decir, cómo determinar, lo que lo has dicho antes por encima, pero quiero que les pongas un poco nombre y apellido y un poco de rentabilidad. Estos sectores en otros ciclos han subido esto, y los que lo han hecho en el ciclo anterior, lo normal es que ya no lo hagan en el siguiente, sino que son otros. Es decir, las oportunidades están bueno, como este ha ido muy bien, voy a seguir en este. No, es que en el ciclo nuevo, ese que lo ha hecho bien, ya no lo va a hacer igual. Y hay que ir a este otro sector, que eso es algo que va contra natura en los inversores, porque los inversores arrastran, el que lo ha hecho bien lo va a seguir haciendo bien, y el que lo ha hecho mal lo va a seguir haciendo mal. Y esto necesariamente no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que quiero que nos cuentes, que rompe un poco con esa dinámica de tracción que llevan los inversores, como digo siempre yo, porque miran con el retrovisor. Esto lo ha hecho muy mal, este año lo va a hacer muy mal también. Esto que lo ha hecho muy bien, voy a seguir en esto porque lo va a hacer muy bien. Los gestores que están todos los días en esto ven que eso no necesariamente es así, y ellos encuentran oportunidades justo en hacer lo contrario de esto que yo estoy diciendo, que uno piensa que eso puede pasar. Sí, esa es la pata que decía de nuestro lado. O sea, es junto con esto, eso es lo que nos toca a nosotros en nuestro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, los gestores. Lo que hemos hecho en la parte... Y tampoco nos gusta... Nosotros no somos de invertir en sectores, ¿sabes? Nosotros vamos más abajo. Sí, luego te voy a ir a lo de las compañías. Invertimos en compañías de sectores, pero sí que es verdad lo que dice María Jesús, si analizamos eso, las crisis anteriores, ¿no? las dos, la que veíamos de las gordas, además, la de las .com y la de 2008. 2000 y 2008. Sí, ahí cogemos los sectores que lo venían haciendo bien, los mejores sectores, los 3 años anteriores, pues en las .com era el índice de tecnología, que llevaba como
los 3 años anteriores, anualizados, es decir, año por año, quedaba con un más 60%. ¿Vale? Si cogemos 3 años anteriores más 60, se produce la crisis. ¿Cuánto fue después? Pues lo tengo ahí, ese más 60 se convirtió en un más 22, que no está mal, pero pasó de ser el primer sector a ser el quinto. Y el sector que estaba siendo el último, que era el sector de materiales, pasó a ser el primero. ¿Vale? Con lo cual, esto es importantísimo. O sea, los líderes, los que vienen siendo los líderes del mercado en las épocas anteriores a las recesiones, no son los mismos que las épocas posteriores a las recesiones. Si nos vamos a la crisis de Lehman, pues pasó exactamente igual. El sector de energía, que era el último los 3 años anteriores, pasó literalmente a ser el primero los 3 años posteriores. ¿Vale? Insisto, esto es simplificando mucho, porque no significa, bueno, cojo un sector y ya está, pero eso es muy importante, y esa es la labor de los gestores. Y la labor de los gestores, de no estar cambiando y rotando las carteras. Nosotros como gestores, algunas gestoras lo harán, nosotros luego no lo hacemos. La labor de los gestores no es intentar rotar la cartera continuamente, no. La labor de los gestores es pensar, oye, bueno, este tipo de compañía, esta compañía, en este nuevo escenario, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y qué implica si yo compro esta compañía ahora? Y para eso les voy a dar un dato, una anécdota. Nosotros pagamos a nuestros gestores, su remuneración variable solo depende de la rentabilidad que obtienen para ustedes, ¿vale? Pero esa rentabilidad se la medimos precisamente por lo que les estoy diciendo, no por la rentabilidad que consiguen este año. Yo estoy de acuerdo con María Jesús, que es una cosa particularmente nunca he entendido. ¿Qué rentabilidad llevo este año? A mí que más me da la rentabilidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues, salvo que sea por algo específico, nadie invierte así. Y si alguien invierte el 1 al 31 de diciembre, es casi mejor que vaya al casino, porque es más o menos lo mismo. Con lo cual, nosotros no pagamos a los gestores para eso. Nosotros les pagamos a los gestores por la rentabilidad que vienen consiguiendo, por la rentabilidad rolling se llama, a 8, 5, 3 y 1 año. ¿Vale? Es decir, la que más, y ni siquiera se equipondera, la que más pesa es la rentabilidad que vienen obteniendo durante los últimos 8 años, luego 5, luego 3 y por último 1. Y eso es importantísimo, porque cuando alguno de nuestros gestores compra una compañía o compra un bono para nuestros fondos de renta fija mixtos o de renta variable, esa decisión toma mucho tiempo a la hora de invertir en esa compañía, porque esa decisión le va a acompañar durante muchísimo tiempo. Otras gestoras que pagan a los gestores por tramos más cortos, que son la grandísima mayoría en el mercado, pues ¿qué es lo que pasa? Si un gestor se equivoca, pues dice, oye, pues me he equivocado, vaya año más malo para el fondo, lo siento mucho, a ver si llega el 1 de enero, lo siento señores, me he equivocado, pero bueno, a partir del 1 de enero, mi remuneración variable este año va a ser mala, pero bueno, a partir del 1 de enero, borrón y cuenta nueva. Con nuestro sistema no, con nuestro sistema si te equivocas te va a acompañar durante muchísimo tiempo. Con lo cual esa es la parte que les digo, que no es intentar anticiparse a este tipo de cosas, pero no intentar rotar las carteras mucho para ir detrás del mercado. Para terminar, hay un debate que yo saco muchas veces aquí, cuando hacemos las conferencias, que no lo teníamos este debate hace 30 años, pero como el mercado va evolucionando y hay muchas alternativas de inversión y tiene que haber mercado para todo y que cada inversor elija lo que quiera, nosotros somos unos defensores a ultranza de la gestión activa, que es esta, y donde estos señores la representan muy bien, que significa no coger un índice y el IBEX 35 o el Standard & Poor's 500 o el que sea y pegarse a él y coger esas compañías, sino que todos los índices tienen compañías buenas y malas, ¿vale? Es decir, y cojamos el IBEX 35, volvemos a lo de antes. Las 35 no son buenas, las hay buenas y las hay malas. Te pegas al IBEX 35 y estás muerto. Lo que queremos son gestores que elijan en cada momento de esas compañías cuáles son las mejores, ¿de acuerdo? Bien. Se les paga para eso y para que luego, referenciándose contra algún índice o simplemente contra el mercado o cómo lo ves, que nos demuestren que lo que se les paga se lo merecen, ya está, ¿vale? Y por eso unos están, otros están y mañana no están, unos se quedan, unos gestores, otras gestoras vienen, unas tienen mejores épocas, otras peores, por eso tenemos arquitectura abierta y tenemos muchos gestores y muchas gestoras, porque es imposible que todos lo hagan bien, constantemente. Esto es como lo de nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar a unos pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no puedes engañar a muchos todo el tiempo. Pues esto es lo mismo. Los gestores, porque son humanos, no pueden ser perfectos y hacerlo perfecto durante toda su vida, es decir, durante 90 años. Estos señores, como todo el mundo, tienen
épocas en las que lo hacen mejor y otras los hacen peor, ¿vale? Pero nosotros, que como somos también pacientes, unos años con otros compensan, no significa de, uy, qué mal, no. Por eso complementamos, igual que ellos complementan gestores, por eso cuando hablamos, nosotros complementamos estrategias, complementamos gestores, y cuando vemos que hay gestores que pierden el norte y que de verdad han perdido el feeling, se quitan de la gestión y se incorporan a otros. Eso se llama arquitectura abierta, eso se llama independencia en la selección de gestoras, iguales que ellos tienen la independencia a la hora de seleccionar gestores y seleccionar compañías. Bien, la gestión activa frente a la pasiva, que es coger un índice, y cuando coges un índice te coges lo bueno y lo malo y que Dios te acompañe, o que la suerte te acompañe. Dios te va a acompañar en cualquier caso, da igual que lo hagas uno que otro, pero que la suerte te acompañe con el que hayas elegido, siempre vas a tener bueno y malo, ¿vale? Lo que intentamos es que los gestores hagan eso mejor. Bueno, ahora nos va a explicar, nos va a contar en un momento, y con esto vamos a terminar, ¿vale? ¿Cómo es esto? De qué valores tienen ellos metidos, ¿vale? Comparado un poco contra el índice mundial del que estábamos hablando, con nombres y apellidos de compañías que conocen, ¿vale? Donde están en el índice, pero ellos lo han quitado, para que vean esto que estoy diciendo en la práctica con nombres y apellidos, ¿vale? Entonces, quiero que esto que hemos visto esta mañana, que me pareció muy divertido, para que vean qué pocos coinciden con el índice mundial, algunos coinciden, pero esto que acabo de decir, veámoslo en la práctica con una serie de valores que tienen en uno de sus fondos de renta variable. Sí, de verdad, el debate de gestión activa y gestión pasiva, yo en parte lo entiendo, sobre todo es un debate generado pues, por los gestores que tienen gestión pasiva, y en parte lo entiendo, pero en buena parte lo entiendo, de hecho, porque hay mucha gestión activa que es muy mala. Entonces, pues entonces lo entiendo. Entonces, ustedes, como inversores, ¿qué problema tienen? Hay tropecientos mil fondos, que ni lo sé, miles de fondos. Entonces, claro, yo me pongo en su lado y ¿cómo distingo yo lo que es bueno de lo que es malo? Pues mira, pues me voy a coger el pasivo, que por lo menos no me cobra menos, y ya está. Tengan en cuenta que en este mundo de los fondos, la rentabilidad es ya neta de comisiones. O sea, cuando hablemos de historia de los fondos, rentabilidades, etcétera, ya es neta de comisiones. A ustedes no se les cobra una comisión por encima, con lo cual, a mí me da igual que un fondo cobre un 3%, si me está sacando un 7% todos los años a la gestión pasiva, ¿vale? O sea, me da absolutamente lo mismo, ¿vale? Con lo cual, a lo que voy es eso. Entonces, ¿dónde está, cuál es la labor de profesionales de la inversión y de la estrategia de sus carteras? En seleccionar en coger esos fondos de gestión activa buenos, de los muchísimos que hay, seleccionar cuáles son los buenos. Como siempre me dicen, yo qué sé, es como a mí me dicen, pues es que en León se come fatal. Pues no sé si se come bien, mal o regular, pues te aseguro que habrá 5, 6 o 7 sitios que se coma de lujo. O que digan, no, es que la Liga Española de Fútbol es malísima, o que se marcan muy pocos goles. Bueno, pues oye, no sé si será así, ¿no? Pero cógete los 4, 5, 6, 7 delanteros, que verás cómo son muy buenos, ¿no? Pues ese debate, por eso a mí me hace mucha gracia ese debate muchas veces. Nosotros, el fondo que comentaba antes María Jesús, por ejemplo, que cumple 50 años este año, en fin, en los 50 años le hemos sacado casi un 4%, un 3,5% al índice. Tener un 3,5% de exceso de rentabilidad durante 50 años es una barbaridad de dinero. De hecho es tal barbaridad que es como si hubiéramos invertido $10.000, a día de hoy tendríamos, si hubiéramos invertido en el índice, tendríamos como 500.000, y si hubiéramos invertido en el fondo, tendríamos como 2,5 millones. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos incorporando un poco esas oportunidades que decía María Jesús? Pues un poco en general, readaptando las carteras de esa manera, ¿no? Dentro de los sectores que lo venían haciendo muy bien históricamente en los últimos 10-12 años, toda la parte más de tecnología, disrupción digital, etcétera, pues ahora seguimos cogiendo cosas de ahí, las que nos siguen gustando, es decir, no estamos simplemente vamos a vender todo aquello, vamos a comprar todo lo nuevo, no, sigue habiendo cosas ahí que nos siguen gustando y que nos siguen convenciendo y que pensamos que va a seguir teniendo sentido para los siguientes años, pues eso, cosas como computación en la nube, semiconductores, etcétera, este tipo de cosas. Y añadimos otras cosas, como cosas como salud, por ejemplo, las grandes farmacéuticas, pensamos que tienen sentido de aquí a los siguientes años. Compañías de sectores industriales, compañías que participan un poco de toda la parte de que está tan de moda, el tema de ESG, etcétera, ¿no? Pues que invierten en ventilación de edificios, ventilación inteligente, todo este tipo de compañías también. ¿Tienes ahí compañías de materiales. ¿Tienes ahí sí, la tienes ahí. El que veíamos antes de
¿qué tiene el MSCI World? Sí, no, es de lo que El Tesla, que vosotros lo quitabais y que está... Ese tipo de... Sí, ahí básicamente si cogemos, para ser efectivamente gestión activa de la, porque claro, si alguien está pagando una comisión, pues que el fondo sea diferente, porque para tener lo mismo que el índice, pues tengo otras cosas. Sí, si nosotros nos cogemos los sectores que más ponderan en el fondo y miramos cuáles son las 3 primeras compañías que tenemos en el fondo versus contra las 3 primeras compañías que hay en ese sector en el índice, pues somos muy diferentes. De hecho, cogemos los 5 primeros sectores y ahí cogemos las 3 primeras compañías de cada sector, o sea, nos salen 15 y 15. Pues de las 15 coincidimos en 4. O sea, hay 11 que son completamente diferentes. Tesla, por ejemplo, que es la gran famosa... Además, la gestión, y ya con esto terminamos, que a mí me llama mucho la atención, es lo que están haciendo ahora, comprando compañías que era como Tesla antes de que fuese lo que ha llegado a valer. Y cuando Tesla ha valido lo que vale, ellos en lugar de comprar más se han puesto a vender. Es decir, y ahora están comprando compañías que pueden llegar a ser eso, es decir, ellos en renta variable van incorporando estas oportunidades, como está pasando en la gestión de muchas gestoras, como sabemos. Es decir, que las oportunidades que hay ahora mismo son tan grandes y que se van incorporando ahora mismo, y que es lo que va a dar la rentabilidad en los próximos años, que esa es la labor que hacen estos señores. Que, por ejemplo, el caso de Tesla es muy llamativo, tienen otras de esas características. Y lo que estaba comentando, muchas que no están en los índices entre los primeros, pues porque lo hacen de otra manera, ¿vale? Y eso es donde ellos encuentran las oportunidades, que luego por eso cuando vienen las rentabilidades no es arte de magia, no es magia, es trabajo bien hecho y que al final termina dando sus frutos, ¿vale? ¿Alguna cosa más que añadir, Álvaro? Yo voy a terminar con 4 conclusiones para... Bueno, vamos a darle primero un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Yo lo único a acabar con lo importante, de verdad. Lo importante no es cuándo invertir, lo importante es dónde invertir y estar tiempo invertido. Pues para mí esa es la clave. Llevémonos lo que hemos pasado punto y aparte, ¿eh? Estamos en un nuevo párrafo, vamos a olvidarnos de lo de atrás, dejemos solo lo que hemos aprendido, pero miremos hacia adelante, tengamos en el foco la inflación. Tengamos en el foco la inflación entre el 3 y el 4%, ojalá lleguemos a ese 2 que quieren los bancos centrales, pero vamos a ser un poco más críticos, vamos a centrarnos en el 3, entre un 3 y un 3,5, y tenemos que conseguir rentabilidades superiores a eso, ¿vale? Ya está, en eso es en lo que estos señores y nosotros estamos trabajando para conseguir para ustedes. Y recuerden, ese es el objetivo para los próximos años, renta fija, renta variable, en el cortísimo plazo, perder las oportunidades de la renta fija en los próximos meses va a destrozar las rentabilidades de la renta fija en los próximos años, es así. La oportunidad de la renta fija ahora mismo, desde luego, no hay que dejarla escapar, nosotros no la estamos dejando escapar, los gestores no la están dejando escapar, porque saben que esto es ahora decisivo, porque las carteras de renta variable se pueden seguir construyendo, hay margen todavía para seguir, de hecho por eso tienen tanta liquidez en general, los fondos en general en proporción a lo que tienen, siguen construyendo las partes de renta variable, en eso siguen trabajando, ¿vale? Por lo tanto, eso se va a seguir haciendo. Pensemos en eso y en el horizonte temporal. Prohibido a todo el que quiera superar la inflación hacer inversiones a corto plazo si no son realmente porque necesita el dinero a corto plazo. Si no se necesita el dinero a corto plazo, está prohibido invertir a corto plazo. Yo creo que estas pueden ser las conclusiones, ¿verdad, Álvaro? Porque esto es lo que les va a ayudar a lo que hemos puesto como titular en la conferencia. ¿Dónde obtener rentabilidades para el futuro? ¿Vale? ¿Y cuáles son? Y el cómo. Y el cómo. Y cuáles son esas alternativas y esa forma de gestionar para hacer. ¿Vale? ¿Alguna pregunta para Álvaro? Pues ya ha quedado todo muy claro y hemos sido muy claros y muy... Esto, como siempre, muchas gracias. Nos volvemos a ver en mayo con otras cosas diferentes, complementarias a lo que hemos visto, pero en esta línea, que es la línea que nos va a mover, para el futuro, que lo sepamos. Vamos a hablar de esto en el futuro, este es el objetivo. Y en mayo pues hablaremos de cosas que nos van a seguir ayudando, y no lo voy a desvelar ahora, a ir en esta dirección. Así que gracias por la confianza, gracias por el tiempo y hasta el mes de mayo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.